En este video vamos a retomar varios de los conceptos que venimos desarrollando en el curso para que nos asistan en el momento de poder decidir desde la fórmula de una función cómo puede llegar a ser su gráfica. Esto lo vamos a ir haciendo a lo largo de un ejemplo. Cuando teníamos la fórmula de una función, lo primero que estudiamos fue lo que llamamos el dominio natural o definición de la función, que era el mayor conjunto de valores en los reales donde podíamos calcular esta fórmula. En la gráfica nos va a contar qué sector del eje de las abscisas va a quedar involucrado en la gráfica de la función. Entonces, comencemos determinando el estudio, determinando el dominio. Esta es una función racional. La única operación conflictiva que tiene es la división, y para que este denominador no valga 0, alcanza con pedir que el dominio de la función sean los reales menos el 1. Lo segundo que vamos a buscar de esta función son los llamados ceros o raíces. Los ceros o raíces de una función se dan cuando la fórmula de la función vale 0. O sea, para qué valores de x la fórmula da 0. En este caso sería para qué valores de x cuadrado sobre x menos 1 es 0. Y esto ocurre si y solo si x cuadrado vale 0. O sea, si y solo si x es igual a 0. Estos ceros o raíces de la función, en la gráfica lo que nos va a contar es sobre la intersección del gráfico con el eje de las abscisas. En qué puntos del eje de las abscisas el gráfico va a cortar a dicho eje. Si vamos más o menos esquematizando lo que sacamos hasta acá, lo que salió es que para x igual 1, si decimos que el 1 está acá, el gráfico de la función no puede cortar esta línea recta porque no hay imagen, y lo que nos acaba de salir con el 0 es que el gráfico va a pasar por este punto de aquí. Estudiar el llamado conjunto de positividad y conjunto de negatividad de la función nos va a ir indicando para qué valores de x la imagen es positiva, o sea, la gráfica queda por encima del eje de las abscisas, y para qué valores de x la imagen es negativa, o sea que la gráfica va a quedar por debajo del eje de las abscisas. En este caso, si trazamos el eje x y ubicamos los valores que sacamos, que obtuvimos, por un lado sabemos que en 1 no hay imagen, y por otro lado que en 0 vale 0 la función. Entonces nos quedaron determinados 3 intervalos. En cada uno de esos intervalos tomamos un valor. Por ejemplo, acá vamos a calcular f de menos 1, que nos queda 1 sobre menos 2, que es negativa. Entonces en este intervalo la función es negativa. Entre 0 y 1 podemos tomar un medio, y ahí nos queda un cuarto sobre menos un medio, que vuelve a ser negativa. Y de 1 en adelante podemos tomar a 2, que ahí nos queda 4 sobre 1, que es positivo. Entonces acá la función es positiva, con lo cual tenemos que f es positiva
en el intervalo de 1 a más infinito y es negativa en menos infinito 0 unión 0, 1. Volcar esto en el gráfico, lo que nos estás diciendo es que desde 1 para x, que está aquí, en adelante la función siempre es positiva, con lo cual no vamos a tener gráfico por aquí debajo. Y de menos infinito a 0, unión de 0 a 1, la función es siempre negativa y entonces no va a haber gráfico en esta zona. Nos quedó el sector donde va a estar ubicado el gráfico de la función. Lo otro que podemos analizar son los puntos de discontinuidad de la función, que en caso de ser esenciales del estilo punto infinito, nos va a marcar la presencia de una asíntota vertical. Para ello hay que observar la fórmula de la función, ya dijimos que es una función racional, que el dominio son los reales menos el 1, y entonces la función es continua para todos los valores menos para 1. Como no hay imagen en 1, ya x igual 1 es un punto de discontinuidad. Lo que nos falta determinar es qué tipo de discontinuidad es, porque en el caso de que sea evitable o eliminable, en el gráfico lo que va a quedar representado es un agujerito en el punto que tiene como coordenadas el valor c y el límite que existe porque es eliminable. Y en el caso de que sea una discontinuidad del tipo punto del infinito, lo que vamos a estar es en la presencia de una asíntota vertical. Entonces vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado sobre x menos 1. En este caso el denominador tiende a 0, el numerador tiende a 1, con lo cual ya sabemos que las imágenes se van a hacer tan grandes como querramos en valor absoluto. Lo que nos faltaría es decidir el signo, y para eso vamos a tener que considerar los límites laterales. Si me acerco a 1 por derecha, o sea, por valores más grandes que 1, esto se va a acercar a 0 por números positivos, y esto va a ser más infinito. Y si lo calculamos cuando x tiende a 1 por izquierda, ahora el denominador va a estar tan cerca de 0 como 1 de c, pero con valores negativos. El numerador sigue tendiendo a 1 y esto tiende a menos infinito. El registro de esta situación, que marca la presencia de una asíntota vertical, que es la recta x igual 1, lo que nos dice es que si nos acercamos a 1 por derecha, el límite es más infinito, o sea, las imágenes se hacen grandes positivas, va a estar por acá, y por izquierda, grandes en valor absoluto pero negativas, van a estar por acá. Y por último, lo que nos queda es ver lo que se llama el comportamiento final, y dentro de ese estudio van a salir el otro tipo de asíntotas de existir. Lo que vamos a plantear ahora primero es la búsqueda de las asíntotas no verticales. Recordemos que la pendiente era calcular el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado sobre x menos 1. En principio no indicamos si es más o menos infinito. En caso que durante el cálculo del límite necesitemos saber el signo de x, entonces ahí sí se abren en las opciones más o menos infinito. Entonces, cuando x tiende a infinito, de la función por 1 sobre x.
En sí, lo que tenemos es en el numerador el polinomio x cuadrado y en el denominador es x menos 1 por x. Ambos tienden a infinito y lo que sucede es que este límite va a ser igual al límite de los términos principales de ambos polinomios. En el caso del numerador es x cuadrado y en el caso del denominador también el término principal es x cuadrado, o sea que esto está dando 1. Con lo cual, si hay asíntota no vertical, la pendiente vale 1 y es la misma pendiente para más y para menos infinito porque no necesitamos definir el signo. En B planteamos lo mismo, límite cuando x tiende a infinito, en caso de necesidad separamos, de la función que es x cuadrado sobre x menos 1, menos la pendiente que nos dio 1 por x. O sea que para calcular B tenemos que determinar cuál es este límite, cuál es el valor de este límite si existe. Lo que conviene hacer, porque si lo analizan que de infinito menos infinito, es sacar denominador común x menos 1, nos queda x cuadrado menos x cuadrado más x, y esto se cancela y nos queda el límite cuando x tiende a infinito de x sobre x menos 1, que el comportamiento en infinito es el mismo que el de x, o sea que nos vuelve a dar 1. Con lo cual tenemos ya que b es 1 y entonces igual a 1 por x más b, que dio 1, es asíntota oblicua en particular porque me dio distinto de 0 de la función, ¿sí? Como no tuvimos que indicar si era más o menos infinito, lo que nos está marcando es que para ambas posibilidades esta recta es asíntota oblicua. Entonces lo que vamos a pasar a hacer es a graficarla, la recta x más 1, que tiene ordenada el origen 1 y pendiente 1, ¿sí? Y nos va a quedar de esta manera. Tenemos dibujado entonces la asíntota no vertical y sabemos que la función se va a acercar tanto como uno quiera cuando x tienda a más infinito y a menos infinito a esta recta. A partir de acá hay varios trazos para hacer de la función. En los próximos temas que vamos a estudiar vamos a aprender a precisar un poco más, pero una posibilidad de gráfica que se puede dar puede ser esta, que la función haga así. Acá tenemos un 0, acá se iba a menos infinito, entonces podemos unirla de esta manera y de este lado venir y que se vaya haciendo así. En temas siguientes vamos a ir precisando mejor cómo determinar este gráfico. Por lo pronto vemos que tendremos que de alguna manera decidir este valor, que se va a llamar mínimo relativo de la función, y determinar que efectivamente este es un máximo relativo de la función.